Programa declarado de interés legislativo por la Honorable Cámara de Senadores de la Nación y de interés cultural por la Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación. Acreedor de los siguientes premios: Fortaleza Protectora, Río de los Pájaros, Cuna de la Bandera, Ballena de Oro, Faro de Oro y Faro de Platino. Además, obtuvo el Premio Internacional Destino Malvinas 2018 y la mención de honor Alicia Lamas. Y que los argentinos sepan que nuestras Fuerzas Armadas son fuerzas de la Constitución, son fuerzas de la democracia, pero profundamente también son fuerzas de la paz. Muchas gracias. Vamos a bailar la cumbia Santo Domingo. Por eso, y sin duda, el Estado republicano, neoliberal, derechista y también progresista ha sido y aún es parte del problema. Parte del problema territorial y también muchas veces es un actor, entidad que rompe el enlace de territorio, existencia y vida, con sus propias leyes, con sus propios proyectos, etc., ¿no? Y que también va autorizando la desterritorialización, Bueno, queríamos hacer un programa diferente y no el rótulo habitual de un programa especial, un programa... No, este va a ser diferente. Hoy no inicia... Al Escucho edificio... Ah, no, esta es otra cosa. Bueno, es justamente lo que estábamos viendo o lo que estábamos escuchando, digo viendo porque se trata de un YouTube, que es la primera visita que hicimos a Colombia ya en 2018, justamente, bueno, la música, hablando mal y pronto, nos deschaba. Este programa vamos a hablar de Colombia, del drama de Colombia, de nuestros hermanos colombianos, de lo que sucede en Colombia, y de lo que Cascos Azules fue a hacer a Colombia. Fuimos unos 10 días aproximadamente y nos tomamos una primera etapa en un congreso que se desarrolló en Santa Marta. Es la segunda vez que participamos, quien habla, de un congreso de interculturalidad. El nombre completo es el Cuarto Congreso Internacional Soleil. Soleil después lo vamos a definir de qué se trata. Se hizo en la Facultad de Ciencias de la Educación, ahí en la Universidad del Magdalena, en Santa Marta. Y decíamos el Cuarto Congreso Internacional Soleil, procesos interculturales en los territorios del Abya Yala. Abya Yala. ¿Qué es el Abya Yala? Bueno, según la terminología aborigen de los precursores, de los primeros pobladores de las Américas, era el nombre de la zona de América. Hoy está con nosotros Luis Viñes, no la tenemos a Alejandra, repito. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por presentarte, porque me estaba demorando en presentar a quien está acá al lado mío acompañándome, y que hemos avanzado en preparar el programa de hoy para tratar de despejar la mayor cantidad de dudas de las muchas que nosotros mismos tenemos. Empezamos el programa escuchando a alguien que hacía mucho hincapié en lo que es el territorio, el valor que se le asigna a la territorialidad, a punto tal que yo debo confesar que estoy a punto de redefinir los criterios de una nueva geopolítica, una geopolítica llevada adelante por actores no estatales, como pueden ser los pueblos originarios, pero de vuelta, creo que a partir de una interpretación de lo que es el territorio, el espacio, el sobreespacio y toda la terminología de algún modo amañada
como por ejemplo recién estábamos escuchando en el inicio del programa a alguien con acento inglés, con pronunciación americana, yankee, inglesa o como queramos llamarlo. ¿Y quién era? Era Catherine Walsh. Ella escribe un libro, por ejemplo, de interculturalidad crítica y decolonialidad. Decolonialidad. La problemática del colonialismo, la problemática de la presencia del español en América, es llevada a un punto tal en que hay una fraseología permanente que apela a lo que es disputa, despojo, confiscación. A las ciudades las llama manchas urbanas, como si fuera premeditado, provocado la ruptura del tejido social por la intromisión de megaproyectos que afectan la territorialidad de aquellos pueblos originarios. Hasta habla de la otredad. Entonces entramos en toda una conspiración de neologismos, una galaxia de neologismos que realmente llama la atención. Me estuvo acompañando y bueno, y él es un especialista y estas cosas le gusta muchísimo, por eso Luis hoy nos acompaña en hablar de la temática de esta Colombia desgarrada. ¿Desde hace cuánto, Luis? Bueno, disfuncionalidades o problemáticas estructurales, económicos, sociales, provocaron finalmente una situación que se transformó en insurgencia desde la década del 60. En el marco, obviamente, de la Guerra Fría, una insurgencia de carácter comunista, o varias insurgencias en realidad de carácter comunista, y obviamente el trasfondo de la Guerra Fría, la Unión Soviética como soporte de la insurgencia en Colombia. Así, taxativo. Es decir, yo no creí que iba a tener una definición tan taxativa, tan... Lo tenemos a Nico. A Nico, bueno, que nos escuche un ratito. Che, qué placer, me voy a poner nervioso porque es un monstruo, es un grosso. Nos está escuchando Nico Promancio, Neura, la letra chica, bueno, un fenómeno este muchacho, pero vamos a meternos un poco para darle pie a que nos siga un poco y después nos corrija o no, o haga sus aportaciones que en geopolítica son maravillosas. Vos decís del 60, hubo un primer, creo que magnicidio. Por eso uno habla de la insurgencia. No surge de la nada, surge de condiciones de contradicción internas económicas, sociales y políticas que en un momento dado pueden tomar esa forma. Sí, fue el magnicidio de Gaitán, el famoso líder liberal, popular, que provocó un gran descreimiento o desconcierto, y por eso se produjo el Bogotazo y puso en cuestión la legitimidad del sistema político. Y pareciera que a partir de ese momento nunca más volvió a madre nada, y se desgarran internamente, y yo creo que acá se han sumado infinidad de actores que han encontrado la oportunidad para también dividir, secesionar, separarse. Y este congreso en el que, bueno, los referentes fundamentales en este congreso, Paulo Freire y todo el Foro de San Pablo. Y yo hoy hablo del Foro de San Pablo cuando nuestro presidente no está yendo a Brasil a esta cumbre, y alguien podrá sentirse ofendido, y yo creo que no, porque también hay un foro, o como queramos llamarlo, de los empresarios brasileños que tiene un ímpetu y un poder y una presencia y una influencia en las decisiones gubernamentales que es también importante. Pero las realidades son la imposibilidad de que el Estado, en una selva como es la selva cuasi amazónica colombiana,
pueda llegar a todas las localidades, a todos los ciudadanos. Y esto los desgarra, los lastima. Ahora, tantas décadas después, hoy, o hace, mejor dicho, pensemos 2016, hace unos años, bueno, la Unión Soviética colapsó en 1991, el mundo bipolar colapsa en 1991, sin embargo, las insurgencias perviven, porque las condiciones estructurales la hacían sustentable. Lo que pasa es que a Colombia se le complejiza la situación en los 80 con el narcotráfico y después la relación financiera que pudo haber habido o que se plantea que hubo entre el mismo narcotráfico y la insurgencia. El tema es que la Colombia de hoy no es la Colombia de los años 60. Ha habido cambios, ha habido reformas, ha habido programas sociales y el desgaste de la guerra insurgente que le provoca a las propias insurgencias y cambios mismos sociales, evidentemente han hecho que la base de sustento de esa insurgencia empezara a mostrar cierta debilidad. Y así es que llegamos al acuerdo de paz entre el gobierno y la FARC. Me alarma terriblemente de que estemos coincidiendo con Luis y vamos a debatir un rato. A ver si lo tenemos a Nicolás Promancio. ¿Estás por ahí, Nico? Hola. Nico, ¿te tenemos o te perdimos? Sí, estoy acá. ¿Escuchaste algo de estas sesudas elucubraciones que estábamos haciendo? ¿Pudiste escuchar? Venía escuchando un poquito. Gracias por la invitación, Eduardo. No, por favor, un honor, Nicolás. A ver cómo te presento. Letra chica, de 13 a 14, Neura, 97. Bueno, completame vos. Mandemos el chivo tuyo, dale. Sí, tengo un programa en Neura Media, se llama Letra Chica, sale de lunes a viernes de 13 a 14, por distintos medios y por la FM 89.7. Bueno, estamos acá conversando con Luis Viñes la problemática de Colombia y el drama que todavía persiste. Uno ve un mapa que normalmente lo saca Nuevo Orden Mundial, seguramente lo habrás, y te marca 3 o 4 spots en el mundo y de América, del hemisferio occidental es Colombia. ¿Vos qué lectura haces? Hay un tema que vos estabas mencionando, sobre todo al principio, que me parece importante destacar, ¿no? Que es que hay un anclaje o un factor en este conflicto que no escapa a los conflictos convencionales, en el sentido de que lo que entra en juego es el territorio como un lugar en disputa y el lugar donde se lleva a cabo esto. Ambos grupos o los grupos que están involucrados en el conflicto colombiano tienen un interés por el territorio, que eso es intrínseco mismo al conflicto de Ucrania, mismo al conflicto que se está llevando a cabo en Israel, pero tiene otra naturaleza, y la otra naturaleza vos también la explicabas bien, que eran los actores no estatales, los actores alternativos, los actores que entran al juego y que aplican una lógica distinta, ¿no? a lo de un conflicto convencional interestatal, como lo puede ser Rusia y Ucrania, o como lo podría llegar a ser Israel, por ejemplo, en caso de entrometerse al sur del Líbano, con un grupo como Hezbollah que tiene características más propias de una fuerza convencional que de una fuerza una fuerza separatista, por así decirlo, una fuerza paramilitar. Nico, doblo la apuesta. Vos mirá que consideramos o no a Hamas como un actor internacional, a Hezbollah como un actor internacional, al grupo Wagner, que ya está en el África y que ha ayudado tanto a los golpes militares en todo el Sahel. Pero también una opinión, yo el otro día decía, y me gustaría que me contradigas o quisieras, una opinión de Bill Gates o de Elon Musk o de una persona en particular, uno que tenga algún tipo de unicornio o algo por el estilo, tiene a veces más trascendencia y más poder y más anclaje, como vos decís, en la gente o en las decisiones que se van a tomar que un Estado con sus instituciones funcionando, o ¿cómo lo ves? Mira, hay una anécdota muy interesante también para los oyentes, para que lo puedan para que lo puedan buscar. Hay una nota que sale en el Washington Post sobre Elon Musk. El Washington Post en general es bastante crítico de Elon Musk, ¿no? por sus orígenes y demás, pero Washington Post
publica una nota de quien escribe la biografía de Elon Musk. Y Elon Musk, en esa nota de Washington Post, en realidad la persona que escribe su biografía, cuenta cómo Elon Musk lo llama como si fuese una especie de consultor esta persona, ¿viste? Por la relación de confianza que tenían. Sí. Es la misma persona que escribió la biografía de Bill Gates y demás. Y lo llama justamente Elon Musk, ¿sabes para decirle qué? Para decirle que los ucranianos se estaban comunicando con él a través de aplicaciones encriptadas para convencerlo a Elon Musk. O sea, estoy hablando de personas de alto nivel en Sí. Ucrania. Estoy hablando de funcionarios de primera línea. Se comunicaban con Elon Musk para pedirle que habilite Starlink en el Mar Negro para que los drones ucranianos puedan pegar en el puerto de Sebastopol. Wow. Entonces, vos cuando decís, un empresario, depende de la decisión de un empresario que Ucrania pueda atacar el puerto de Sebastopol, sí. ¿Qué hace Elon Musk en ese momento, antes de llamar a la persona que está escribiendo su biografía? Llama a la embajada rusa en Estados Unidos y le pregunta, en caso de que yo habilite esto, ¿cómo reaccionaría Rusia? Y el embajador de Rusia, que evidentemente es el delegado de Putin y probablemente ha estado en comunicación con Putin en ese momento, le responde, se respondería en caso de un ataque directo al puerto de Sebastopol y a la flota rusa del Mar Negro, se respondería con armamento nuclear táctico. Entonces uno dice, entonces depende de Elon Musk la decisión de Ucrania y probablemente la posterior respuesta con armamento nuclear por parte de Rusia. Y la respuesta es que sí. Y es porque él maneja una tecnología que no está en manos de un Estado, sino que está en manos de una persona. Imagínate que evidentemente Elon Musk, o sea, después de hablar con esta persona, que ahora no recuerdo su nombre, que escribe su biografía, pero que después lo podemos buscar, Sí. paso para que lo compartas, una nota en el Washington Post. Bueno, Elon Musk automáticamente delega la operatividad de Starlink en Ucrania al Departamento de Defensa. Llama al Departamento de Defensa y les dice, mira, yo no quiero tomar esta decisión, tómenla ustedes. Y como que empieza a rentar el servicio que estaba donando hasta ese momento, porque Elon Musk lo estaba donando a Ucrania. Vos mirá cómo cambia la hipótesis. A ver, las hipótesis para trabajar en un ejercicio, en esa famosa película de Juegos de Guerra, que la habremos visto los que peinamos canas, y hoy esta posibilidad de que un individuo, una persona, alguien tenga tanta injerencia, realmente nos desafía a tratar de salir de la caja en que normalmente planeamos las operaciones, ¿no? No, tal cual. 7 de septiembre del 2023. Nota escrita por Walter Isaacson, una nota de opinión en el Washington Post que se titula How am I in this war? O sea, ¿cómo estoy en esta guerra? La historia no contada de Elon Musk en el apoyo a Ucrania. Entonces arranca con la nota y le explica todo y aparecen los mensajes textuales, porque Elon Musk los hace conocer a los mensajes. Muy interesante la nota. Bueno, realmente importante el aporte tuyo, como siempre, y como nos tenés acostumbrado a seguirte. Yo para que lo piense, para que se piense en este sentido, o sea, no estamos hablando de un mercader del siglo XIX que presta su barco y depende de eso una campaña militar en el sostén logístico en una expedición a las Indias. No estamos hablando de eso, estamos hablando de un empresario que está conectado con todo el mundo, que uno lo lee a diario en redes sociales, del cual dependen decisiones que pueden hacer al futuro de una guerra, al futuro de un pueblo, al futuro de el desenvolvimiento diplomático de un conflicto o la escalada de un conflicto. Y esto que pasa con Elon Musk no es solamente con él. Hay proveedores privados de distintos tipos que están involucrándose en distintos conflictos. Hay una empresa muy interesante que se llama Palantir, y esta empresa lo que hace es utilizar inteligencia artificial en el mecanismo de toma de decisiones de uso militar de los medios. Bueno, sin ir muy lejos, hoy justamente estaba hablando con la hija de alguien que hizo una tesis en su momento, en donde se anticipaba que alguna vez, estoy hablando hace 20 años atrás, a mí me tocó echar mano a esa tesis muy bien elaborada por parte de alumnos de la Escuela de Guerra de Ejército, en la cual anticipaban que tenemos que prever que en algún momento podemos llegar a enfrentarnos las fuerzas regulares estatales normales, las militares, las oficiales, las federales, con ejércitos privados. Y esto es una realidad.
Y te amplío la perspectiva, la proyección, porque vos me acabás de definir lo que quizá eran también los adelantados. Cuando vinieron los adelantados, eran también empresas de carácter privado, porque el oro que se fue, la plata que se fue de América, el oro que vos ves en algunos, no quiero decir dónde, en Europa, vino a través de esos emprendimientos, de estos empresarios que llegaban a las Américas. Y hoy, mirá, estamos hablando de Colombia, donde la trilogía blanco, negro, que también es producto de los blancos que trajeron a los negros a propósito en la institución de la esclavitud, de la esclavatura, y también estaban los aborígenes. Y vos mirá, el aquelarre en la cual nos estamos desenvolviendo ahora. Las soluciones del pasado son los problemas del presente. Claro. Sí, es una cosa increíble, pero bueno, es lo que hace al día a día de las relaciones internacionales, ¿no? La interacción de actores estatales y actores no estatales. Ahora, este encuentro epistemológico decolonial que se ha desarrollado en Colombia, donde tuvieron voz referentes de los más variados del mundo de las luchas agrarias originarias, expresa que hay canales de participación, hay canales de expresión. O sea, este tiempo de negociación entre el Estado y las distintas fuerzas insurgentes, bueno, con el acuerdo de paz entre la principal fuerza insurgente de la paz, la FARC, este acuerdo de paz se da en un ambiente donde hay otros canales de expresión. O sea, en la medida que hay encuentros epistemológicos decoloniales y tantas otras vías de expresión de descontentos o de aportes o de puntos de vista distintos, es que va quedando en un costado la opción de la insurgencia. Si hay posibilidad de dialogar, ¿por qué insurgirse? Entonces, este encuentro epistemológico es también parte de un proceso de reencuentro de la sociedad colombiana, o puede servir como herramienta para ello. El tema es hacia dónde va. No, tal cual. Lamentablemente lo que uno percibe, y por eso estábamos escuchando, y dentro de un ratito vamos a terminar de escuchar a Catherine Walsh, una persona que es de origen anglosajón, que con dificultad habla el español y con su acento, y la facilidad en la que expresa la lucha, y de ahí que lamentablemente estoy de acuerdo en que esta idea de lucha continua, de lucha permanente, de que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, y cuando nos quedamos sin clase tenemos que inventar una divisoria, una fragmentación en una sociedad para provocar justamente el desencuentro, y con el famoso divide y reinarás. Es doloroso. Yo no sé qué visión o ¿cómo visualizás esto, querido Nico? Sí, mira, yo creo que lo que se ha intentado trabajar en torno a la situación de Colombia es un mecanismo de gobernanza muy claro, ¿no? Donde hay actores de todo tipo, desde organizaciones insurgentes, sí, hasta organizaciones estatales o agencias estatales que actúan con sus intereses por separado, pero que tienen una lógica más o menos común, una cadena de mando más o menos común, donde tenés las Naciones Unidas involucradas de por medio, donde tenés un montón de organismos sociales y también actores comerciales, ¿no? Con intereses, ya sean lícitos o ilícitos. Tal cual. Entonces, hay que encontrar yo veo que lo que se ha intentado evitar es lo ilícito, ¿no? De manera, o sea, por una cuestión razonable, pero dejarlos afuera no te genera una solución definitiva. Vos mirá que inicialmente los objetivos de la FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, _EP, Ejército del Pueblo, era una visión, de algún modo, yo diría, marxistoide. Pero cuando se les acabó la alegría por esa línea, se hicieron una simbiosis, una especie de sincretismo con la financiación de la droga sin ningún problema. Y ahora, y lo que estás diciendo vos desde una vigencia absoluta, porque esto de los diálogos de paz
entre la disidencia armada colombiana, Segunda Marquetalia y el gobierno colombiano llama terriblemente la atención. El otro día, y ya está en YouTube y en todos lados, Francisco Tolosa, Walter Mendoza e Iván Márquez, que es el comandante, asumido como comandante de esta segunda línea de las FARC disidentes. Y es una palabra que escuché mucho en Colombia cuando estuve ahora en mayo, las disidencias. Entonces tenés el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que no había estado en los primeros acuerdos. Y después de la FARC, diferentes fracciones que no se han avenido a quedarse desarmadas, que fue justamente la famosa frase de la dejación de armas. El detalle es que Márquez fue uno de los negociadores de la paz. Él vuelve a la insurgencia. Eso es lo interesante. Ah, tenés razón, cierto. Porque él había estado. En el 2019 él vuelve a la insurgencia, liderando, justamente una de las fuerzas de la disidencia, porque hay otra más. Bueno, se nos está acercando la mitad de la hora y no sé si te quedas un rato más o vamos a tener que cortar ahora la mitad porque entramos en la tanda de... Esto lo debes saber mejor que nosotros. No sé si querés hacer un aporte más, querido Nico. No, la verdad que es un tema interesante y a la vez muy complejo, ¿no? Porque como vos decías, esas disidencias, ¿no? Cuando uno lo mira de forma pragmática, significa más actores en la mesa, más intereses a tener que poner en común, o por lo menos a tener que encontrar alguna suerte de agenda común, porque si no se puede hablar. Cuando hay tanta disidencia interna, la agenda común se diluye, ¿no? Entonces, en términos pragmáticos, a vos te conviene hablar con uno que hablar con 10. Es lo mismo que le va a pasar en este momento a Putin. ¿Por qué Zelensky, por ejemplo, y lo llevo al plano internacional, ¿no? Para ejemplificarlo, ¿no? Y por ahí que se entienda, por si hay alguien que no está aceptado en el tema. ¿A Putin qué le conviene? ¿Hablar con una persona o tener que hablar con 10 facciones distintas del ejército ucraniano en caso de que se disuelva el gobierno? Le conviene hablar con uno. Sí, es lo mismo que pasa con el narcotráfico acá y en el mundo. ¿Qué pasó en Ecuador cuando el narcotráfico, los grupos narcotraficantes empezaron a disolverse entre sí y a fragmentarse? Tienes una guerra civil prácticamente. No, tal cual. Nico, yo te invito a que te quedes. ¿Me bancás la tanda y te comento un par de cositas más? ¿Te parece? ¿Tenés ganas? ¿Tenés tiempo? Dale, te espero unos minutitos. Amugenal, ayuda mutua del personal de Gendarmería Nacional está cuando nos necesitas. Sentite cerca. Amugenal está en todo el territorio nacional con sus 62 sedes para brindarte prestaciones y servicios de primer orden. Desde 1956 y con el ímpetu propio de la institución. Amugenal brinda cobertura en farmacias, facilidades para turismo y ventajas para capacitación, presencial o a distancia, en las más prestigiosas instituciones educativas. Universidad de Belgrano, Universidad Kennedy, Siglo XXI y muchas otras. Proveeduría y cuponera de descuentos en toda la gama de compras, gastronomía, entretenimientos y más. En casos de emergencias, crisis o problemas de salud, tu núcleo familiar acompañado. Y no olvides, el mutualismo es la expresión más cercana a la camaradería. Seguinos en nuestras redes. Sentite cerca. Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. Desde 1992, apoyando al Instituto y las delegaciones de todo el país para mejorar la atención de los beneficiarios mediante obras y equipos. A través de la Fundación, el IAF realiza donaciones de equipamiento médico encuadrado en el convenio firmado con las Direcciones Generales de Salud de las 3 Fuerzas Armadas Argentinas. www.fundacionyaf.org.
Sociedad Militar Seguro de Vida auspicia Cascos Azules Argentinos. Sociedad Militar Seguro de Vida, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus asociados, brindando servicios mutuales en todo el país. Atención personalizada de 7:45 a 13 horas, telefónicamente al 0810-222-7678, de 7:30 a 15 horas. No lo dude. Para ayudas económicas, ahorro mutual, administración de haberes, tarjetas de crédito y débito, seguros de pertenencia y de familia, servicio de administración de promociones, y también junto a la Fundación Teniente Coronel Cornell para auxiliar a los miembros de la familia militar en situación de carencia. Sociedad Militar Seguro de Vida, una institución mutualista creada en 1901 para contribuir a mejorar la calidad de vida de todos aquellos que pertenecen a las Fuerzas Armadas, de Seguridad y sus familiares. O es un problema, lo intercultural es problema de los indígenas y los pueblos afrodescendientes, pero no del pueblo blanco mestizo. Porque la intercultural es armonía y no que conflicto. No podemos hablar de la intercultural sin hablar de conflicto. Entonces, esas formas de pensarlo simplemente como contacto o cada vez más como funcionar el sistema, como política de municipios, como política de sus universidades, como políticas de Estado, sin hacer nada, sino ser utilitario al mismo sistema. Entonces, lo que me enseñó el movimiento indígena, la CONAI en Ecuador, pero también CRIC, aquí en Cauca, también habló de eso, que la intercultural es lo que nace o lo que parte del problema colonial estructural racial. O sea, estamos hablando de transformar radicalmente estructuras, ¿no? Pero también apunta a la transformación radical, sí de relaciones, sí de instituciones y sí de estructuras de poder y también de conocimiento. No es la cuestión de inclusión individual, sino de cómo realmente cambiamos esas estructuras de conocimiento que existen en las universidades, en las escuelas, en la sociedad en general. Entonces, ahí está la cuestión de conexión con lo decolonial, que es un proceso continuo de estar descolonizando todo el tiempo. Entonces, en ese sentido, es importante recordar que la interculturalidad y la descolonización no existen. Cascos azules argentinos por el mundo en misión. Bueno, a ver si traducimos un poco o rescatamos, y acá lo quiero invitar porque lo tenemos nuevamente a Nicolás, y gracias Nicolás Promancio por estar con nosotros. Estamos escuchando a Katherine Walsh, y yo quiero rescatar de esto, de en ese español difícil el que habla, porque finalmente nosotros renegamos de los blancos europeos, pero seguimos entendiéndonos en el idioma de Castilla y Aragón. Estamos hablando el español, que es una riqueza que los mismos españoles valoran, y creo que nosotros también. Y rescato esta frase y lo quiero invitar a Nico a que debatamos en esto de cambiar la estructura del conocimiento, poniendo en duda la institucionalidad. Las instituciones, de algún modo, han sido un factor de coloniaje, de colonización. De ahí viene toda la fraseología de esta autora de la interculturalidad crítica y decolonialidad, y que considera que nosotros hemos sido sometidos, oprimidos, apresados de algún modo, y que las instituciones de algún modo alteran, modifican la buena vida que tiene el americano en general. Ella actualmente vive en Ecuador, y pone en duda ese poder, y en contra de la institucionalidad que de algún modo está representada en la república, en el republicanismo y la democracia. Y esto es un poco lo que decía Luis al principio del programa, de esta insurgencia, de esta forma de estar
de algún modo de una cierta sedición, de un alzamiento, de una insurgencia permanente, una rebelión casi solapada. Nico, te invito a ver a esto, porque esto finalmente es batalla cultural, ¿no? Sí, totalmente. No, yo coincido en eso que decís. Hay una cuestión de la institucionalidad como algo no tan estructural, ¿no? Y arraigado en el humano. Y me parece que un poco ahí es a donde vas vos. Y es algo lento, ¿no? Es difícil de percibir a veces. Tal cual. Pero es muy distinto la forma de conocer de los 90 de la que de hoy. 30 años después cambió mucho. Y creo que eso se va acentuando y va virando. Pasa que es una evolución permanente, no creo que haya una finalización en eso. No, tal cual. A ver, Luis. El planteo es desde qué valores, desde qué principios conocemos, desde qué cosmovisión, desde qué cosmogonía se conoce. Y en base a ello, los fundamentos y métodos para el conocimiento científico o el conocimiento general. Y esa es la discusión de la decolonización. Conocer desde los valores o principios o saberes o ciencia de los pueblos originarios. Ese es lo que ponen en el tablero de la discusión. Sí, realmente nosotros nos mueve una profunda preocupación por esto que está sucediendo. Vos pensás, Nico, y creo que a vos te consta, cuando nosotros en el año 2015, 2016, mira, Valeria me había acompañado al Centro de Información de Naciones Unidas, ahí cerca de la Iglesia del Pilar, donde nos informaban que iba a haber una misión en la que nos necesitaban nosotros, y el contingente mayoritario fue argentino, y el comandante de la yo digo tropa, pero en realidad eran uniformados que tenían que actuar como civiles en los primeros acuerdos de paz, y antes y ahora los estados que habían de algún modo intervenido, participado, contribuido a que esto funcionara, eran Cuba, justamente Cuba, y Noruega. Y de algún modo esta internacionalización de la solución, bueno, duró hasta el primer plebiscito. El primer plebiscito dijo que no estaban de acuerdo con el acuerdo, valga la redundancia. Así que vos mirá la complejidad que tiene esto, ¿no? No, sí, sin duda. Yo creo que es un tema que se hace ver al pasar del tiempo. Como decía recién, es una tendencia permanente, ¿no? Del humano, la evolución, y sobre todo en esto del pensamiento, y choca un poco, ¿no? La evolución con el progresismo mal interpretado. Tal cual. Sí, y ahí hay una cuestión, viste, de fondo, me parece muy... No sé, no le encuentro las palabras para describirla. No, está claro, porque vos mirá, a veces nosotros, y yo te sigo en tu programa y me encantaría que nos cuentes cómo sigue esta semana o cómo sigue mañana. Este programa se repite el día jueves también, así que tenemos esta atemporalidad de algún modo. Y claro, a veces las guerras de tiros, las guerras de cañonazos, las guerras ahora de drones, las guerras de tanques, de algún modo son más fáciles de trazar en el mapa, pero estas otras que se trazan en la cabeza de la gente son realmente complejas. A nosotros, yo te digo, a nosotros nos tiene desvelados, porque uno, al meterse adentro de los países desgarrados por las guerras internas, la mayoría de las guerras actuales son internas, hasta yo calificaría la de Ucrania como una casi guerra entre hermanos interna. Es terrible. A ver, ¿cómo poder llevar paz a estos lugares donde se alienta el conflicto permanente? Totalmente, Eduardo. Me parece que es un tema que está bueno, y yo sé que vos lo desarrollaste un poco, ¿no? En tu libro reciente, Misiones de Paz, un poco hablás del tema de la guerra y la paz en un mundo tan complejo. Tal cual. Pero bueno, es para hacer un programa completo solo de eso. Tal cual. Contanos un poco lo tuyo, Nico. Sí. Nada, en primer lugar, te agradezco mucho por la invitación a participar del programa de hoy. Y bueno, esta semana estoy estoy de martes a jueves, pues ya hoy ya tuve programa. Neura de 13 a 14. Voy a tener varios invitados, mañana uno de Cancillería, el miércoles del Estado Mayor Conjunto, y el viernes viene el presidente de
un astillero, poco polémico. Así que vamos a estar ahí hablando de un poco de todo, de panorama internacional y también un poco nacional. Te aseguro, Nico, que es un placer escucharte y gente, vos, Andrei, que te sigue, un fenómeno. El otro día que llevaron la banda del regimiento de artillería. Bueno, gracias por esto que estás haciendo vos, lo que está haciendo Fantino, lo que está haciendo Neura, lo que están haciendo todos ustedes, porque realmente es un poder respirar patriotismo, nacionalidad, república, democracia y el lugar que nos das también a la gente uniforme que tanto tiempo estuvo postergada. Realmente te deseo lo mejor y lo que seguramente lo vas a tener. Nico, te despido, te mando un abrazo infinito. Y nos estamos viendo, y gracias por hacerme el chivo del libro de la posibilidad de la paz, que lo presentaste en la Feria del Libro y que quedé totalmente agradecido de tu presencia. Fuerte abrazo, muchas gracias. Bueno, seguimos acá en Cascos Azules. Luis. Es que lo que quedó en el tintero, lo que continuamos como idea es justamente ese viejo concepto de la Kulturkampf. Es la guerra de culturas, o batalla de culturas, o diálogo de culturas. Entonces, este encuentro epistemológico es muy interesante porque puede ser un escenario de integración o desintegración, depende cómo se dé la dinámica en la dimensión de lo psicosocial, porque de lo que se trata como escenario es de instrumentar el concepto de interculturalidad. En el escenario, distintas culturas occidentales, originarias, distintas culturas que dialogan, intercambian, simplemente se reconocen a sí mismos, eso sería pluriculturalidad, o intercambian y se enriquecen, interculturalidad. Mira, yo noto que subyace en el planteo de la interculturalidad no tanto la homologación, sino las diferencias. Entonces, yo a veces, el otro día no sabía hablar del crisol de nacionalidades o de culturas, y le decía melting pot, que es lo mismo, pero de algún modo ahí se fusiona todo, y todo el mundo cede algo de lo que lo particulariza, y toma algo que puede o no identificarlo, a diferencia de lo que puede ser un vitró. Y el vitró es un conjunto de colores nítidos diferentes, todos, cada uno puro en su pero en el contexto, en esa amalgama, realmente hace una cosa muy muy interesante. Son dos cosas diferentes. Y yo noto que en este planteo que dice la interculturalidad, lo bueno de estar cerca, etcétera, finalmente hace pie o recalca la diferenciación. Y esa diferenciación, bueno, lo digo de una, de algún modo es antidemocrático. Yo no quiero caer en lo que alguien dice también, ¿cómo se dice? El autoritarismo o el poderío o el poder de las mayorías que se imponen, pero el detalle es si hay interculturalidad real o únicamente pluriculturalidad. Culturas que se reconocen, se disputan, pero cada cual desde su trinchera. El desafío de la interculturalidad, en este caso hablamos de Colombia, podemos hablar de Argentina también. O sea, la interculturalidad como medio donde distintas composiciones de la cultura de un país mejoran sus relaciones y contribuyen a esa identidad común. Ese es el desafío. Interculturalidad sí, pero unicidad como nación. Una cosa es interculturalidad y otra cosa es plurinacionalidad. La interculturalidad para fortalecer esa unidad de nación. Qué bueno. Y qué bueno que estamos diciendo casi lo mismo con diferentes palabras. Es la famosa unidad en la diversidad, claro, respetando cada uno lo suyo. Y antes de ir a la pausa de nuestra publicidad, a la que tanto agradecemos a nuestros auspiciantes, quería recalcar esto. Hubo un programa de televisión muy afamado, con mucho rating. No lo quiero nombrar, pero no quiero tratar
no quiero tratar de acordarme, y con esto es una ayuda, a ver si donde había representantes normalmente de algún partido, organización minoritaria, y esa minoría, a veces un individuo, a veces una o dos personas que no eran la representación del espectro electoral, por ejemplo, hacían tanto ruido. Y claro, porque era una deformación de la democracia. De algún modo, cuando uno ve que una mayoría decide que quiere ir por el norte o que quiere ir por el sur, bueno, el resto se aviene a una variable que no es significativa. Es una modalidad, es como en la milicia nosotros en el planeamiento decimos, es un modo de acción que es igualmente factible, aceptable, valorable, reconocible y que puede llegar de un modo u otro al mismo objetivo. Pero en ese programa había un acalorado debate y ese debate pareciera que nos enamora y nos encanta esa lucha de ideas, pero que no era representativa, porque no representaba a la mayoría que de algún modo se expresa a través de la maravilla que en la democracia es la elección. Y lo estoy diciendo a días de un problema en Bolivia que realmente fue un papelón. Amugenal, ayuda mutua del personal de Gendarmería Nacional, está cuando nos necesitas. Sentite cerca. Amugenal está en todo el territorio nacional, con sus 62 sedes para brindarte prestaciones y servicios de primer orden. Desde 1956 y con el ímpetu propio de la institución. Amugenal brinda cobertura en farmacias, facilidades para turismo y ventajas para capacitación, presencial o a distancia, en las más prestigiosas instituciones educativas. Universidad de Belgrano, Universidad Kennedy, Siglo XXI y muchas otras. Proveeduría y cuponera de descuentos en toda la gama de compras, gastronomía, entretenimientos y más. En casos de emergencias, crisis o problemas de salud, tu núcleo familiar acompañado. Y no olvides, el mutualismo es la expresión más cercana a la camaradería. Seguinos en nuestras redes. Sentite cerca. Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. Desde 1992, apoyando al Instituto y las delegaciones de todo el país para mejorar la atención de los beneficiarios mediante obras y equipos. A través de la Fundación, el IAF realiza donaciones de equipamiento médico encuadrado en el convenio firmado con las Direcciones Generales de Salud de las 3 Fuerzas Armadas Argentinas. www.fundacionyaf.org. La Sociedad Militar Seguro de Vida auspicia Cascos Azules Argentinos. Sociedad Militar Seguro de Vida, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus asociados, brindando servicios mutuales en todo el país. Atención personalizada de 7:45 a 13 horas, telefónicamente al 0810-222-7678, de 7:30 a 15 horas. No lo dude. Para ayudas económicas, ahorro mutual, administración de haberes, tarjetas de crédito y débito, seguros de pertenencia y de familia, servicio de administración de promociones y también junto a la Fundación Teniente Coronel Cornell para auxiliar a los miembros de la familia militar en situación de carencia. Sociedad Militar Seguro de Vida, una institución mutualista creada en 1901 para contribuir a mejorar la calidad de vida de todos aquellos que pertenecen a las Fuerzas Armadas, de Seguridad y sus familiares. Soldados valientes luchando en la paz.
Sabrina Janusevsky desde Madrid para Cascos Azules, Argentinos por el Mundo en Misión de Paz. Vamos con las noticias desde aquí, desde la Madre Patria. Hablamos de la base española del Líbano, en donde la vida transcurre en una calma tensa pese a la escalada de violencia. Hablamos de la base española Miguel de Cervantes de Marjayún, esto es en el sur del Líbano, en donde la vida de más de 800 soldados transcurre en calma tensa. Esto se da en medio de los choques entre el grupo Chi Hezbollah e Israel, que obligan a tomar medidas sin acabar de romper esta sensación de relativa normalidad. El militar Jefferson Giraldo Cartagena, quien está a cargo, cuenta una anécdota respecto a lo que están viviendo allí. Él dice que en la situación actual tienen que limitar actos reducidos en cuanto al número de personal y en cuanto a que no se pueden hacer en el exterior, sino que hay que hacerlos en el interior. También otra de las medidas tomadas a raíz de la escalada en la zona es que los cascos azules tienen que ir de forma continua pegados a su chaleco y a su casco. Así lo dijo, por otra parte, la soldado Adoración Gardeta Millares, quien está también allí destinada en el Líbano. Para ella, esta es su tercera misión, donde ya había estado en el año 2012 y también en el 2021. Esto fue en plena pandemia del coronavirus, por lo cual no le resulta difícil encontrar algunas diferencias con los despliegues anteriores. Ella comenta que en el 2012 había muchísima más libertad a la hora de dar, por ejemplo, paseos culturales, esto sería los fines de semana, salir a ver negocios, a comer en restaurantes. Ahora ella dice que estas salidas están restringidas por la situación del Líbano, así lo comentó la soldado. Y afirmó que al menos de momento el ambiente dentro de la base se mantiene en una calma tensa. Ante las restricciones al movimiento impuestas por la situación, de vez en cuando se organizan visitas a restaurantes locales para que los militares también puedan disfrutar de su gastronomía sin salir de la base, en donde también tienen lugar mercadillos típicos de allí del Líbano. Así que esta es la noticia destacada, en donde reina la calma en la base española en el Líbano. De esta manera informó Sabrina Janusevsky para Cascos Azules, Argentinos por el Mundo en Misión de Paz. Bueno, es gratísimo escucharla a Sabrina, que de algún modo pone el estetoscopio ahí en esa Europa de la cual nosotros no estamos desvinculados del todo. Y quiero rescatar, permitime, Luis, nosotros, Argentina, nosotros los argentinos tenemos al menos 7 hombres y mujeres en la zona de Medio Oriente, en la zona particularmente de Levante, 3 observadores en la misión de observancia de la tregua, pero fundamentalmente en UNIFIL, como integrantes del batallón español. Repito, como integrantes del batallón español está Lucas Martín López Ferreira, capitán del ejército, y está Héctor Augusto Amaya, también capitán y también del ejército. Tenemos como oficial de personal en esta misión de la Fuerza de Naciones Unidas en Líbano a Adriano Héctor Miguel Carrasco Romero, que es uno más de los que está presente en estos lugares difíciles. Así que no estamos demasiado alejados de estas zonas de conflicto, y de algún modo, con el bagaje que ellos traen de haber estado en estas circunstancias. Gente, por ejemplo, que ha estado en otras guarniciones, y hay batallones desplegados en zonas de combate, sobre todo los países más pudientes, es donde uno va a tener, ¿cómo decirlo?, cadenas de comida rápida, por no dar ningún nombre, o shoppings adentro del propio cuartel, de algún modo para evitar la salida al exterior de estos soldados, como lo describía Sabrina, que le pasaba a la soldado española, que no podían salir de la guarnición del cuartel para no estar expuestos a la problemática de ellos. Nos queda muy poco tiempo. Luis, me gustaría escucharte un poquito. Quería sintetizar determinados elementos destacados de ese encuentro epistémico. Hay 5 elementos a destacar: ancestralidad, identidad,
interculturalidad, comunidad. Y esos 4 elementos interactuantes se expresan en un territorio, en una territorialidad. Porque el territorio es fundante, y el territorio, los pueblos originarios, no es vivido como algo sobre el cual está la comunidad, sino del cual la comunidad es parte. La comunidad no está sobre el territorio, sino la comunidad es parte de ese territorio, a través del cual se expresa y lo expresa. Por eso el nombre de Abya Yala para nuestras Américas. Abya quiere decir, en una lengua originaria de Colombia, agujero en la sangre en el agujero. Y Yala es territorio. Entonces, territorio, sangre. Hay una interpretación que se refiere a tierra madura, pero hay otra interpretación que se refiere a tierra vital en la sangre. O sea, ese encuentro del ser humano y la tierra, juntos, articulados, en definitiva, integrados, como parte de una vitalidad más amplia. Entonces, el detalle aquí es que este encuentro no sea simplemente de determinadas ancestralidades o determinadas comunidades o determinadas identidades, sino de todas las que conforman los espacios, las que estaban antes de 1492 y las que vinieron después, porque todos juntos hoy formamos una nueva identidad. Sí, que creo que está en el espíritu de los más, los más condescendientes, los más solidarios en tratar de convivir, pero a partir de determinadas normas, de determinadas reglas que de algún modo debemos cumplir. Y a veces uno percibe de que no hay una vocación de avenirse a criterios que nos organicen, que nos consoliden, que nos ayuden. Hoy no la hemos tenido, Alejandra, por lo que el Instagram no es el fuerte nuestro, ni de Luis ni mío. Y quería ir cerrando, definiendo lo que fue este programa general de conferencias que hubo. 272 ponencias entre el 22 y el 24 de mayo ahí en Santa Marta. No hemos hablado casi nada de lo que fue la reunión, el Día del Personal de Paz de las Naciones Unidas, que fue el 29 de mayo, en que estuvimos en Bogotá. Y en Bogotá estuvimos con gente de la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia. Ahí estuvimos con Federico González y estuvimos con Romina Salas, y que nos atendieron muy bien, y que lo vamos a dar a conocer a quienes han estado con nosotros, y de algún modo era una forma también de visibilizar la presencia de nuestro segundo contingente. Lo digo de vuelta, nuestro segundo contingente en una misión internacional es Colombia, y lo decimos casi con dolor porque son nuestros hermanos americanos que están ahí compartiendo la misma tierra, el Abya Yala, como decía recién Luis. Y la primera es Chipre, casi histórica, también lamentablemente, porque en esto es paradójico, no podemos estar felices de seguir en una misión, si bien tenemos un protagonismo importante. Y digo, como para definir, y ahora ya vamos a cerrar, la apertura en Santa Marta de ese congreso fue una conferencia, por supuesto, internacional, entretejiendo lo intercultural, decolonial, territorial. Luchas, y esto me duele siempre, luchas y siembras por y para la vida. Y esto es lo que estábamos escuchando de Catherine Walsh, que escuchamos en los avances del programa. Y se cerró el viernes 24 de mayo con otra conferencia también internacional, Epistemologías en disputa. Y de vuelta, lamentablemente, disputa. Pareciera como que nos deleitamos en la disputa, en la disrupción, en la lucha, en la confrontación. Miradas críticas y decoloniales en las estrategias comunitarias para la gestión del territorio. Yo creo que estamos ante una nueva geopolítica. Creo que ahora los individuos y los actores no gubernamentales, los actores no estatales están interviniendo de una forma cada vez más
manifiesta. Nos tenemos que ir. Gracias Charlie en los controles, que hoy nos ayudó muchísimo, Piaggio, que nos organiza la vida, nuestra productora Valeria, gracias Alejandra, aunque hoy no está con nosotros, porque le pedimos que se tome el día de hoy. Gracias Luis, la palabra final, y gracias a todos. Que el diálogo entre los sectores sociales y las culturas realmente sirva para la paz. Ese es el gran deseo. Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Alejandra Formoso Rosola y como parte del equipo de Cascos Azules queríamos invitarte a que si te gustaron estos videos te suscribas y le des un like. Es una forma de colaborar para los que trabajan por la paz. La paz del mundo es la paz de Argentina. Sé parte de esta epopeya. Acompáñanos. Gracias.